Bienvenidos a este espacio de Aula Encendida, que es uno de esos granitos de arena que aporta AICA a la galería y que ayuda tanto a la construcción de Talentum como al desarrollo de AICA. Entonces esa es parte de la mano que nos dimos hace un par de años y que vamos para tres años y que ha funcionado, yo digo que bastante bien. Generalmente nos toca en Talentum esta segunda parte de las aulas encendidas que iniciamos hoy. Entonces, bueno, bienvenidos. El aula encendida no sería lo que es si ustedes no están aquí y si ustedes no participan activamente de ella. O sea, hay expositores, pero realmente lo que se persigue es una conversación donde todos podamos aportar algo. Este segundo semestre nosotros vamos a trabajar con Talentum con 4 conferencias magistrales. Esto lo empezamos el año pasado porque el objetivo principal es que esto vaya a publicación. De hecho, la mayor parte de las ponencias del año pasado ya fueron publicadas en medios internacionales y en nuestra propia revista que se llama Sextante, pero Sextante los vamos a sorprender en 30 días, se volvió una revista internacional con la participación de 10 países en el Consejo Editor. Entonces es una revista que va a competir ya a un nivel diferente, ¿verdad? Entonces quiero contarles un poco qué va a pasar ahora. Estas conferencias que estamos iniciando el día de hoy se van a convertir en el primer libro de una nueva editorial que estamos formando, que es la editorial AICA. En este país existen muchas editoriales, pero la mayor parte son editoriales en las cuales la gente paga para que les publiquen, porque hey, ¿quién les va a publicar si no? Yo entiendo la situación, a veces aciertan, a veces no, pero nosotros lo que queremos es abrir una brecha para crear toda una vena de publicaciones o editorial, o una editorial enfocada en lo crítico, en el pensamiento crítico, que puede ser desde el punto de vista de la historia, la crítica del arte, la sociología del arte, la comunicación del arte. Entonces, esta segunda parte toca un tema transversal, porque toca un enfoque multidisciplinar, porque no estamos hablando únicamente de un ámbito que toca la cibernética o a los pensadores sociales, sino también la crítica cultural. Y creo que nosotros deberíamos siempre tratar los temas que nadie trata, porque todo el mundo habla de IA, pero como verán esta noche realmente sabemos muy poco de esto, exceptuando algunas privilegiadas expertas, miembros de la asociación, que realmente de formación profesional, porque trabajan en eso, lo conocen. Entonces, vamos a arrancar hoy con un enfoque histórico, introductorio a la inteligencia artificial, y luego tenemos el 23 de septiembre una conferencia que es sobre el futuro de la creatividad ante el reemplazo, que ya de hecho se está dando con IA, porque IA está siendo fomentada ya hasta a nivel de bienal. Este año ya va a haber una primera bienal de productos de IA, aparte de las exposiciones y experimentos que se han hecho, y ya se han creado hasta los premios, publicaciones especializadas en arte IA. O sea, esto es una tendencia. Entonces, ¿dónde queda la originalidad? ¿Dónde queda el rol humano, la autoría? Son temas críticos, éticos y artísticos que se van a tocar en la próxima conferencia. Luego tenemos una tercera que es sobre el tema de la originalidad, con una perspectiva crítica que lo va a desarrollar Álvaro Zamora. Y la de cierre, muy interesante, es con José Ortiz y Lucho Castro, que son curadores de arte, son también coleccionistas y también escriben sobre arte. Pero esa la va a coordinar la mesa Gabriela, pero es muy interesante porque se va a enfocar en cómo nosotros, ante la realidad de IA, nos convertimos en personas que saben aprovechar esta herramienta, ¿verdad? Sabiendo que la herramienta tiene una vida propia, como van a ver hoy, que supera a los ingenieros que la diseñan. Y eso es justamente los peligros que entrañan. Vamos a tocar todos estos temas que se van a convertir en un libro, nuestro primer libro como editorial. Hemos publicado otras cosas, pero libros hasta ahora no. Y esto va a salir en el mes de enero. Esperamos que podamos presentarlo oportunamente acá, en otros foros, con la finalidad de que podamos crecer. Bueno, el día de hoy nos acompaña José Joaquín Rivas Villanueva. José Joaquín es un nuevo miembro, recién acreditado ante AICA Internacional. Hoy en la noche vamos a tener la oportunidad de entregarle su credencial, pero es una persona muy interesante. Él empezó haciendo crítica en la blogosfera y empezó a desarrollar seminarios, pero lo que él se ocupa de escribir es con cosas que nunca escribo. O sea, él ocupa un nicho, digamos, dentro de la producción audiovisual que realmente es renovador, porque
es todo lo que está desarrollando la última generación. Entonces, a mí me parece muy interesante que él agregue esta nueva visión y que discutamos hoy, porque él tiene su propia posición también como historiador, está trabajando ya en su tesis como historiador de arte y además de crítico. ¿Qué le va a tocar hacer la réplica de lo que voy a presentar hoy? Entonces van a hacer conferencias con réplica. Puede estar de acuerdo o no, no dejamos por eso de ser amigos. Y este servidor que le toca a mí presentar la charla, ¿verdad? El tema es Utopía y maligna realidad, 400 años de historia y debate ético. Juan Carlos Flores Zúñiga, Heredia, San José, Costa Rica, 1958. Es máster en artes en Estados Unidos y comunicólogo en la UCR. Es autor y docente universitario, crítico e investigador de arte, director de Arts Criterium, SAIN. Ha sido distinguido con el Premio de Periodismo en Ciencia y Tecnología de 1982, otorgado por el CONICET, Premio a la Libertad de Expresión 1995 del Sindicato Nacional de Periodistas y Premio AICA en el 2023 a la mejor labor crítica. Además de eso, bueno, yo lo conocí que era en la oficina de periodismo de la IA, y entonces él ha trabajado mucho también en la parte del Estado, en la parte de información, no solo en lo que es arte, sino un aspecto más institucional que también lo maneja muy bien. Muchas gracias. A mí me encanta la discusión en general que ocurre cuando uno dice que no es periodista, porque cuando empezaba en la crítica de arte, las historiadoras de la UCR me atacaban diciendo, ese periodista que hace crítica, literalmente está escrito en los libros. Entonces yo decía, ¿qué es este menosprecio hacia la actividad de las comunicaciones? Siendo que algunos de los mejores críticos que conozco fueron periodistas también. Igual que muchos de los literatos famosos, premios Nobel, fueron también periodistas. Entonces no hay nada ofensivo en ser periodista, pero lamentablemente hay cierto enfoque académico snob que afecta a esto. Esperemos que no nos pase lo mismo hoy con la conferencia, porque esa conferencia no la está dando un experto informático. Y escuché una discusión recientemente que decía, el que no conoce de informática no debería opinar sobre ella. Y entonces dije yo, ¿y cómo? Si todos estamos siendo afectados por esta utopía en acción. Entonces el día de hoy voy a compartir con ustedes algunas ideas. Entonces, primero que todo, la idea de que una nueva tecnología pudiera desafiar la inteligencia humana es tan antigua como la advertencia de Sócrates y Platón de que el lenguaje escrito erosionaba la memoria. Con la aparición de programas de inteligencia artificial generativa, que es en la fase en la cual nosotros nos encontramos ahora, estamos una vez más debatiendo cómo una nueva tecnología podría influir en el pensamiento y el comportamiento humano. Hay una idea, yo le llamo idea ingenua, sobre la información, y es que esta sostiene que conduce a la verdad. Por mucho tiempo se pregonó, yo me acuerdo en las escuelas de comunicación, en sociología incluso, de que la información era poder. Luego la idea terminó siendo un poco cliché y no funcionaba, y cambiamos por conocimiento es poder, y eso vino de la escuela administrativa, de la escuela economicista. Pero la realidad es que no es cierto. La información no conduce a la verdad. Y conocer la verdad ciertamente contribuye a que la gente obtenga tanto poder como sabiduría, pero la historia confirma una y otra vez que solo una parte del poder nace del conocimiento de la verdad. Cuando se trata de unir a la gente, cuando se trata de impactar la comunidad, de comunicarse, de relacionarse con la gente que constituye, por ejemplo, una sociedad, una comunidad, una república, generalmente lo que emerge poderosamente en la conversación pública es lo que llamamos el relato, sí, lo que llamamos la narración. ¿Por qué? Porque el ser humano está diseñado para retener con gran detalle las historias que le cuentan, las narraciones, pero no los números, no los datos, no los hechos científicos. Y esa naturaleza hace que el discurso generalmente se alimente de estas imágenes que a menudo son ficción. Este factor básicamente tiene dos ventajas intrínsecas de las que la verdad carece. La primera es que la ficción puede simplificarse tanto como queramos. Podemos adaptarla fácilmente a las necesidades del momento.
Podemos cambiar una ficción y simplemente eliminarle partes para que calce con el momento actual o los cambios que esta realidad ha tenido. Y la otra cosa es que la verdad, en cambio, tiende a ser mucho más compleja. Requiere más reflexión, requiere más datos. La segunda ventaja de la verdad es que la verdad también es dolorosa e inquietante. La mayor parte de la gente no le gusta la verdad. La mayor parte de la gente se ocupa de actividades en las que evaden su responsabilidad y tratan de mirar más allá. El éxito de la ficción sobre el tema de la realidad es patente, ¿verdad? Hoy en día. Incluso hasta en la política, que dice ocuparse de lo coetáneo o lo que nos está afectando a todos. Y si intentamos hacer la verdad más reconfortante y favorecedora, ya no será la verdad. En cambio, la ficción sí que es maleable. La ficción se puede adaptar a lo que ustedes gusten. Vean los libros si no. No puedo escribir sobre la verdad, hago una novela que parezca que es la verdad. Y todos la leen con la misma veracidad que si estén leyendo una biografía, por ejemplo. Cuando no puedo decir las cosas que son, hago una novela, solo cambio los nombres de las personas. Es interesante. Ciertamente la fidelidad rigurosa es esencial para el progreso científico y también es una práctica espiritual admirable, pero no es una estrategia política ganadora en nuestra sociedad, como lo dejó claro Platón en la República. Platón imaginaba que la construcción de su estado utópico se basaría en lo que él llamaba la noble mentira. Básicamente un relato ficticio acerca del origen del orden social, que aseguraría la lealtad de los ciudadanos e impediría que cuestionaran la constitución establecida. Todos saben que las naciones, las civilizaciones, siempre han sido creadas alrededor de una ficción. ¿Cómo surgió Roma? La historia de dos niños bebiendo de la teta de una loba en la colina romana, ¿cierto? Y entonces todos somos descendientes de Rómulo y Remo. Falso. Pero si leemos la historia de Costa Rica es igual. Nuestra historia está basada en una ficción sustentada esencialmente en lo que la gente quería creer. Por ejemplo, por mucho tiempo en las escuelas nos decían que aquí no había indígenas, o que nunca hubo esclavitud, o que en este país todos éramos blancos, o mejor aún, que todos los ticos son amables, lo que es absolutamente falso. Lo digo por experiencia. Entonces, si no somos eso, ¿por qué creemos eso? Porque la ficción nos amarra. La narrativa hace que nosotros estemos más unidos por algo que no tiene que probarse, porque no hay probabilidad de probar. Pero lo asumimos como nuestra identidad. Y hablamos de los ticos, por ejemplo. Igual que lo hacen otras culturas de sus propios aspectos. Contar la verdad acerca de los orígenes del orden social hace que sea más difícil introducir cambio en él. Oigan esto con cuidado. Cuando yo cuento la verdad sobre lo que realmente ocurría con los indígenas en el antiguo Cartago, cómo eran descuartizados los indígenas para tomar sus esposas y entregarlas a los pocos soldados españoles que habían en las famosas mitas para que pudieran tener hijos bastardos y tener así mano de obra, la mayor parte de la gente se le para y se retira de la mesa. No solo porque es doloroso, sino porque no aceptamos esa verdad documentada por la Iglesia Católica en sus documentos. Pero bueno, sigamos con la historia. La ausencia hasta finales del siglo XVII de tecnologías de información masiva hizo muy difícil que se cuestionaran las ficciones de los sistemas políticos establecidos alrededor del mundo. Todos los sistemas, especialmente monárquicos, estaban sustentados en fantasías. O el origen divino de los reyes. ¿Qué cosa más fantasiosa que hayan sido puestos directamente por Dios para gobernar sobre la vida de gente plebeya e ignorante? Bien. Al contrario de la idea ingenua de la información que mencioné al principio, la información no es solo la materia prima de la verdad, ni las redes de información humanas tienen como único cometido descubrir la verdad. Y eso es otra cosa que vamos a discutir esta noche. De hecho, para sobrevivir y germinar toda la red de información humana necesita hacer dos cosas: descubrir la verdad y crear orden. Pero ninguna de las dos es prioridad sobre la otra. Es un evento paralelo. La primera busca conocimientos más exactos, mientras la segunda se sostiene con relatos o narrativas que oscilan entre la fantasía y la propaganda. La mayor parte de las guerras que hemos tenido globalmente están fundadas en fantasías. ¿Para sustentar qué? Necesidades de expansión geopolítica o sencillamente querellas entre distintos grupos de poder. Estamos ante un delicado balance. Por ello, poseer gran cantidad de información no garantiza ni la verdad ni el orden, por aquello de que me informo mucho a través de las redes. No obstante, aumentar la velocidad y la eficiencia de nuestra tecnología
de la información no tiene por qué hacer del mundo un lugar mejor. Si los humanos somos propensos al error, ¿cómo podemos confiar en que los mecanismos de autocontrol sobre estas nuevas tecnologías sean infalibles? O nuestros descubrimientos. Bien, lo cual nos lleva al tema de la solución mágica. Para librarnos de este dilema, investigadores, desarrolladores de software y escritores tecnológicos visionarios incluso imaginan una inteligencia artificial que iguale o supere la inteligencia humana, contribuyendo en cierto sentido a un determinismo tecnológico en el que la humanidad es inexorablemente moldeada por nuevas máquinas poderosas. Pareciera que estamos en una película de ciencia ficción conforme les hablo de esto, ¿verdad? ¿Es esa la realidad? Pero entre los cientos de ensayos, libros y películas que abordan la cuestión de la IA, poco se ha preguntado cómo exactamente los científicos y filósofos han codificado el pensamiento y el comportamiento humanos. Uno de estos autores es el historiador Kevin Patriarch-Donelly, quien sostiene su obra como El descenso o los antecedentes de la inteligencia artificial. Dice que a menudo consideramos el objetivo de la IA ha sido en realidad moldeado por teorías olvidadas y desacreditadas sobre las personas y la naturaleza humana, tanto como por descubrimientos científicos, avances matemáticos y tecnologías novedosas. Otra vez, quiero que siempre observen que esto es como una línea de tren. Tenemos dos rieles, pero en cada riel tenemos dos dimensiones diferentes comunicativamente. En una corre la fantasía que amarra a la sociedad y le da consistencia, aunque sea mentira, la mentira que hablaba Platón, y en la otra vienen los hechos del progreso científico, ¿verdad? Pero las dos no se comunican, simplemente transitamos con las dos simultáneamente. Es lo que llamamos nosotros la verdad y el orden. La verdad, la parte científica, el orden, lo que establece la narrativa. Ok, entonces, en lugar de centrarnos en esta oportunidad, en las contribuciones técnicas a la construcción de máquinas, vamos a introducir un elenco más diverso de pensadores que ayudaron a imaginar el tipo de ser humano que podría ser desafiado por una máquina. Al observar el desarrollo de la inteligencia artificial a través del prisma del pensamiento social y la crítica cultural, podemos desinflar la imagen de la inteligencia artificial como un monolito tecnológico y recordar a quienes nos escuchan que aún podemos controlar las narrativas sobre nosotros por el lugar particular que ocupamos en la historia, o lo que ahora se denomina utopía 3/4, que si no la han escuchado con gusto les explico. Es básicamente estar a 3/4 del cumplimiento de una utopía. Una combinación informal o poética que une el concepto de utopía, un ideal perfecto pero inalcanzable, con la fracción de 3/4 para indicar que un ideal está muy cerca de cumplirse, pero aún le falta un tramo para ser totalmente real. Sin embargo, los algoritmos ya pueden aprender por sí mismos cosas que ningún ingeniero humano ha programado y pueden decidir cosas que ningún ejecutivo humano ha previsto. Ese es el gran cambio de los 2 últimos años, ¿verdad? Y sigue acelerándose. Les voy a hacer una analogía cliché para que me entiendan el problema de lo que estamos enfrentando. Y se ha usado mucho. Es la relación entre el imaginario del Quijote creado por Cervantes y la inteligencia artificial. Ambos comparten una naturaleza similar. Ambos confunden las alucinaciones de su imaginación con la realidad objetiva. Don Quijote transforma molinos en gigantes debido a sus libros de caballería. La IA genera datos falsos o alucinaciones al procesar patrones creyendo que son verdades absolutas. Don Quijote ve gigantes donde solo hay molinos de viento. La alucinación digital es esta. La inteligencia artificial ve hechos reales donde solo hay errores de datos o patrones inventados. El filtro de la realidad. Tanto Don Quijote como la IA necesitan que alguien externo les muestre el mundo tal como es en realidad. Hacen falta hoy en día muchos Sancho Panzas. El motor del conocimiento, la biblioteca de los libros. El hidalgo enloquece por leer demasiadas novelas fantásticas sin parar. ¿Cómo está la IA? O podemos usar términos como está cuerda o está loca. El entrenamiento de la IA. El sistema aprende con miles de textos creados por los seres humanos. El reflejo del creador. Los dos repiten los vicios, los sueños y los errores de las personas que los hicieron, pero con una gran diferencia que vamos a ver ahora. Quiero hacer 3 advertencias a través de 3 palabras que siempre se me han grabado en mi carrera, y una de ellas corresponde al filósofo hispano norteamericano George Santayana,
Él siempre decía, quienes no aprenden de la historia están condenados a repetirla. Por eso tenemos que conocer hoy la historia. Y no le faltaba razón, el pasado guarda las mejores lecciones para entender el presente y planificar el futuro. Lo único que aprendemos, sin embargo, de la historia es que no aprendemos nada de la historia. Esto es lo que escribió George Hegel, quien también tenía razón. Las lecciones de la historia suelen ser oscuras, y peor aún, la gente suele ser demasiado arrogante o ignorante para prestar atención incluso a las señales de alerta históricas más claras. Y una tercera visión, la de Mark Twain, que decía, la historia no se repite, pero sí rima. Y también tenía razón. Cada evento es el resultado emergente complejo de múltiples variables contribuyentes que interactúan entre sí, como en una danza. Nada es nunca exactamente predecible, pero la historia sí que juega con algunos temas familiares. ¿Qué tan útil son los 400 años de historia de la inteligencia artificial para predecir cuál será su futuro? Esta pregunta la hizo una famosa psiquiatra llamada Allen Frances en un ensayo fantástico en que revisa esa historia. La respuesta es, por desgracia, no mucho. El poder y alcance de la IA se ha expandido más en los últimos 5 años que en sus 400 años anteriores, y está empezando a comportarse de formas no previstas por los programadores. La IA se ha convertido menos en una forma artificial de inteligencia humana y más como una especie de forma de inteligencia alienígena. Quiero que vean que la diferencia es que no es exactamente ya artificial, ¿ok? Aunque es inorgánica. Y evoluciona rápidamente, muy por encima de nuestra comprensión y solo parcialmente bajo nuestro control. El reciente gran salto en la destreza informática puede ser en realidad un punto de inflexión en la historia humana, el famoso 3/4, haciendo de nuestro pasado humano un prólogo poco confiable ante el incierto futuro que nos depara con la IA. Aunque la historia de la IA no es un predictor fiable, sí genera un gran drama. Nos encontramos con lo mejor de la brillantez humana y lo peor de la locura humana, a veces en la misma persona. Esta es la batalla existencial entre el hombre y la máquina, o mejor aún, entre el hombre y el ordenador, que es la figura que mejor resume la interacción de todos los avances en IA. Inventor contra invención, inteligencia basada en carbono frente a la inteligencia basada en silicio. Y la pregunta más crucial de todas, ¿estamos cometiendo un suicidio como especie cuando creamos programas que simulan una charla con personas por texto o voz, los chatbots, que pueden volverse mucho más inteligentes que nosotros? Esta noche les voy a compartir de una manera rápida, no quiero aburrirlos, parte de esta historia de 400 años para que veamos de dónde viene la cosa. En 1632, René Descartes estaba ocupado revolucionando las matemáticas y la filosofía y se relajaba diseñando, construyendo y jugando con relojes y juguetes mecánicos. Le gustaba especialmente crear animales de juguete capaces de moverse de formas sorprendentemente realistas. Esto le llevó a imaginar un futuro en el que los humanos podrían crear máquinas pensantes, que él llamaba autómatas, y que ahora nosotros les llamamos chatbots. Descartes no veía ninguna razón inherente por la que una máquina no pudiera generar lenguaje humano y realizar funciones mentales humanas, pero insistía en que ninguna máquina podría tener jamás conciencia o un alma humana. Espero que al final de la declaración de hoy vamos a ver si creemos eso todavía. En 1673, otro matemático y filósofo, Leibniz, sugirió usar un sistema binario para cálculos aritméticos y creó la primera calculadora mecánica, el llamado calculador escalonado, capaz de sumar, restar, multiplicar y dividir. También propuso que futuras calculadoras que utilizaran un sistema binario podrían desarrollar un lenguaje universal para ayudar a resolver preguntas científicas y filosóficas. Pasaron 140 años desde entonces, antes de que Ada Lovelace desarrollara la sugerencia binaria de Leibniz en el primer programa informático de la historia. En 1791, Galvani, un inventor italiano, demostró que la electricidad es la chispa de la vida al demostrar que estimular el cerebro de una rana mueve la pata de un anfibio. Para los que les gusta Shelley, saben que Frankenstein tiene fundamento en las investigaciones sobre el fenómeno eléctrico en el cerebro, para que no se aburran viendo Frankenstein, sino que lean la parte científica. Fue un paso muy corto para darse cuenta de que el pensamiento humano también es producto de fenómenos eléctricos, pero pasaron otros 200 años antes de que los humanos pudieran crear máquinas con circuitos eléctricos suficientemente complejos para imitar el funcionamiento del cerebro. Y llegamos a 1843. Ada Byron Lovelace es la hija del poeta inglés
Lord Byron, no solo inventó el primer programa informático, sino que también demostró cómo algoritmos informáticos que usaban números podían adaptarse fácilmente para manipular todo tipo de símbolos. Por ejemplo, palabras, notas musicales e imágenes. Las especulaciones abstractas de Descartes y Leibniz sobre la posibilidad de máquinas pensantes tenían ahora una posible solución de programación o de software. Desgraciadamente, nadie se dio cuenta, o tal vez que dicha, se dio cuenta de que también se había inventado una posible solución de hardware al mismo tiempo, la tecnología telegráfica con su código Morse de comunicación binaria. La revolución informática podría haber comenzado en la década de 1850 si se hubieran dado cuenta de la conexión entre las dos invenciones. Pero fue hasta 1950, un siglo después, que la gente pudo conectar la idea del software de Lovelace con el hardware del telégrafo. En 1904 se inventó el primer tubo al vacío y los ordenadores anteriores dependían de sistemas mecánicos o sistemas de tarjetas perforadas. Todos recordamos los primeros pagos que alguna vez tuvimos en tarjeta perforada IBM en Hacienda. Básicamente era un sistema lento y limitado a funciones específicas. Los tubos de vacío, en cambio, proporcionaron los medios para la primera computación electrónica. Así, en 1936, en un artículo fundacional, Alan Turing profundizó mucho en los esfuerzos pioneros de programación de Lovelace y estableció la base matemática y lógica para construir lo que llamó él una máquina universal capaz de calcular todo. Todos seguramente han visto la película Enigma, la mitad es cierto, el resto es pura mentira y fantasía de Hollywood, para que investiguen bien. Pero el tipo existió y realmente un talento. Durante la guerra del 39 al 45, las exigencias de la guerra provocaron un rápido progreso en los desarrollos de Turing, que permitieron descubrir el famoso enigma, o el código Enigma, que utilizaban los alemanes para sus comunicaciones, especialmente submarinas. En el 46, ENIAC, el primer gran ordenador digital de propósito general, y sus tubos al vacío llenaban toda una sala. En el 47 se inventaron los transistores, y el primer ordenador basado en transistores se creó en el año 53. Ese fue el primer paso en el camino exponencial hacia lo que llamamos hoy en día la miniaturización cada vez mayor de los ordenadores, al punto de que vamos ya a hablar de nanotecnología. Muy bien. Es decir, podemos meter un ordenador en la cabeza de Gabriela, o la mía. ¿Nos demos cuenta o no? Mejor que nos demos cuenta. Ok. En el 50, Turing desarrolló la primera prueba práctica de inteligencia artificial. Como dudaba de que la especulación abstracta pudiera responder alguna vez a la pregunta fundamental de Descartes que hicimos al principio, si las máquinas pueden pensar como los hombres, Turing sugirió en cambio un criterio operativo sencillo. ¿Pueden los oyentes humanos distinguir de forma fiable el habla humana del habla de los ordenadores? Hasta el día de hoy, esta prueba de Turing se aplica a toda nueva tecnología o versión de IA. Se llama el test de Turing. En los años 50, John von Neumann desarrolló la arquitectura informática necesaria para crear chatbots modernos, combinando en el mismo espacio de memoria tanto los programas informáticos como los datos que se iban a analizar. También introdujo el concepto de autómatas celulares, una extensión de los autómatas de Descartes, que sentó las bases para las redes neuronales en los 50. En el 57 se inventa la primera red neuronal artificial de una sola capa. En el 58, año de mi nacimiento, se inventa el primer microchip de silicio con circuito integrado, que permite empaquetar densamente múltiples transistores, aumentando enormemente la velocidad y la potencia. Para el 66, empezamos con problemas. Weizenbaum crea el primer chatbot, y le llaman el primer terapeuta chatbot, porque era capaz de responder preguntas, que se llamaba ELISA. ELISA era demasiado primitiva para pasar la prueba de Turing, en términos de poder someterla a una prueba en que se distinguiera si era humana o era maquinal. ¿De acuerdo? Pero lo interesante de esto es que fue lo suficientemente interesante para seducir a los usuarios ante los que presentó Weizenbaum, los chatbots, y estos pudieron evolucionar rápidamente, pero él notó y lo afirmó, que esto era una amenaza para la sociedad humana. Renunció inmediatamente a todo trabajo en inteligencia artificial y en su lugar pasó los siguientes 42 años de su vida advirtiendo sobre sus peligros. En el 71, el primer chip comercial de silicio acelera mucho el tiempo de procesamiento y reduce los costos. Gordon Moore propone su ley del crecimiento exponencial, que lo hemos oído mucho asociado a la empresa Blue Chip IBM, en que predice que la densidad de chips se duplicará cada 2 años. El smartphone actual
es de magnitud inteligente y tiene más memoria que la primera gran computadora que llenaba una habitación y pesaba 30 toneladas. Eso que tiene en sus manos tiene ese poder en ese momento. En el 97, Deep Blue de IBM logró derrotar al campeón ruso de ajedrez Garry Kasparov, aprendiendo del juego anterior. En el 99, Nvidia desarrolló los chips de unidad de procesamiento gráfico, que son los famosos GPUs, que los vemos en nuestras computadoras, pero a veces no sabemos ni qué significa, para su uso en los videojuegos. Aquí viene algo fantástico. La industria de los videojuegos, que viene asociada a Nvidia, es el motor laboratorio más importante de inteligencia artificial que existe. Es una de las grandes ironías de la historia. Los chips de videojuegos resultan fundamentales para toda implementación de inteligencia artificial, para toda. En 25 años, Nvidia evolucionó de una empresa emergente a convertirse en una empresa más rica del mundo, con un valor de mercado de 4.3 billones de dólares. Por cierto, es una de las pocas que recibe financiamiento del gobierno americano para investigar en inteligencia artificial, con la condición de que no le vendan los chips a China. Por ahí anda la cosa. En el 99, Kurzweil, que seguramente han leído algún libro de él, predice que la inteligencia general artificial o generativa artificial se logrará para el año 2029. Las capacidades cognitivas, dice él, de los ordenadores igualarán o superarán la inteligencia humana en amplios ámbitos. Y predijo una singularidad para el año 2045. Los ordenadores superarían con creces la inteligencia humana, que estaría completamente fuera de nuestra comprensión y control. Voy a explicar la diferencia. Cuando nosotros hablamos de pensamiento humano, nosotros podemos desmenuzar eso mediante el análisis y descubrir cómo se llegó a determinada idea. La inteligencia artificial trabaja bajo un concepto que es la caja negra o la caja oscura. Eso quiere decir que para poder nosotros entender qué pasó para que llegara a una decisión, no tenemos posibilidades. Hoy en día se dice que se requiere un panel de expertos altamente preparados para poder investigar cualquier denuncia contra ella. Y ahorita van a ver la consecuencia de esto en el nuevo modelo de desarrollo económico, que aquí la gente habla de gentrificación. Esto es peor que gentrificación. Y ya se está implantando sin que nosotros nos demos cuenta. Vean, en el año del 86 al 2012 se desarrollaron máquinas de pensamiento progresivamente más potentes, imitando el hardware, software y entrenamiento que convierte el funcionamiento cerebral en pensamiento humano. En otras palabras, el esfuerzo de los ingenieros hacía que las máquinas aprendieran a pensar como un ser humano. Todo el esfuerzo. Ahora, mientras nosotros dormimos, las máquinas siguen trabajando imparablemente 24/7. O sea, nunca dejan de aprender. Nosotros sí, bueno, a menos que aprendamos en los sueños y alucinaciones que a veces tenemos. Las redes neuronales, que es lo que aparece en este proceso, profundamente artificiales, imitaban la complejidad de las conexiones neuronales en el cerebro humano. Los avances en técnicas de algoritmos, utilización de datos y aprendizaje por refuerzo convergieron para facilitar avances repentinos y exponenciales en la capacidad de aprendizaje automático. Para el año 2015 se exploraron las aplicaciones de esto a lo que se llama hoy en día el aprendizaje profundo en todos los ámbitos científicos y técnicos, porque es todo lo que está cubierto. Vamos a hablar del procesamiento del lenguaje natural, producción de voz, visión por ordenador, procesamiento y creación de imágenes, la salud, los genomas, el modelado de proteínas, el descubrimiento de fármacos, el modelado financiero y mucho más. Así es como se está trabajando. José, que está en alta tecnología ahora metido, sabe lo que viene en términos de las intervenciones quirúrgicas. Sam Altman y Elon Musk, por eso crearon en el 2015 una organización que se llama OpenAI, como una empresa sin ánimo de lucro, con la misión, que era loable, de proteger a la humanidad de los riesgos potenciales de la rápida aparición de la inteligencia artificial. En el 17, ya casi termino, el modelo Transformer revolucionó la arquitectura de redes neuronales al imitar más de cerca cómo funciona la cognición humana, cómo nosotros aprendemos. Utilizaba un procesamiento rápido y paralelo de datos en lugar del procesamiento secuencial mucho más lento. Vean, para que entiendan la diferencia es, hay un tipo de aprendizaje en que nosotros vamos viendo un paso, luego otro paso y luego otro paso. Ese es el elemento secuencial, ¿no? Sí, el cerebro nuestro funciona secuencialmente. Esta parte de acá, que es donde se hace el filtro, ¿verdad? El procesamiento central, recibe un estímulo, pero no lo recibe a turuntutum, porque ese caos el cerebro no lo puede procesar. Lo que hace el cerebro es recibir en orden. Cuando recibe en orden, compone. ¿Ok? Ese es el pensamiento secuencial.
Ahora, ¿qué es la ventaja de este nuevo sistema? Que ellos lo pueden hacer más rápidamente porque ya no requieren el alineamiento de dato a dato. Esto es absolutamente extraordinario. Y además tiene una parte interesante, y es que esto responde a una demanda comercial de los inversionistas. En el 2017, para los que les gusta el Go, AlphaGo derrotó al campeón mundial de Go. Go es más complejo que el ajedrez. Los que han intentado jugarlo, no porque vean series coreanas o chinas, tienen que haber visto cómo funciona eso. Pero luego fue derrotado por otra misma máquina que no tuvo asesoría humana, que simplemente aprendió de la otra máquina, porque la primera tuvo 100 asesores para jugar. En esta otra no había ya asesores, sino que ella aprendió de la otra máquina y la venció. Ese es el tipo de juego en que estamos. Es un juego de poder emocionante, aterrador, de los ordenadores para crear nuevas realidades, no solo para devolver eficientemente a las antiguas. Alan y Mus se pelearon, básicamente porque tenían discusiones sobre quién iba a encargarse de recibir los beneficios de los chatbots capaces de imitar las conversaciones humanas, que es el negocio número 1 hoy en atención al público. Toda la gente que nos atendía en redes desapareció. Hoy en día todo lo que nos atienden es IA o chatbots. Muy bien. Se han invertido casi $1 billón del 2018 al presente, principalmente en Estados Unidos, para beneficiar solo ciertas empresas que desarrollen esto bajo protección militar. Lo que me decía una compañera. En el 2020 se desarrollaron varios chatbots parecidos a Lisa, pero ninguno despertó interés. Pero de repente ocurrió algo que no se esperaban los ingenieros. Los chatbots empezaron a aprender solos. ¿Me explico? ¿Cuántos de ustedes han tratado de entrar a una página y para entrar a la página aparece un código que se llama CAPTCHA? El CAPTCHA requiere una acción motriz manual y cognitiva en que nosotros recomponemos una imagen para poder entrar. Yo no soy robot. Eso está hecho para que no entren los robots. Bueno, hicieron la prueba, la última, y entonces los robots no podían, los robots no podían entrar. Entonces le dijeron al robot, entra. Y el robot lo que hizo fue interactuar con la contraparte en la máquina y decirle que él quería entrar, pero que no podía por determinada carencia, sin explicar detalle. Entonces, para curarse en salud, los de la compañía le preguntaron, ¿por qué no puede? Porque tengo una discapacidad visual. Eso le contestó a la máquina. Entonces, al decir que tenía una discapacidad visual, le facilitaron el acceso. Otra máquina lo que hizo fue escribirle a una persona para que le ayudara a entrar. Y entraron las dos. Desde entonces, estoy hablando del 2018, 2020 para acá, los chatbots se han dedicado a recoger información sobre nosotros, no solamente a servir los propósitos comerciales de la compañía. Casi 1.000 millones de personas han usado ya los chatbots. El problema es que todos hemos compartido información privilegiada, lo que llamamos la privacidad nuestra. Conocen todo, absolutamente nosotros, especialmente nuestras deudas. En el 2023, Geoffrey Hinton, padre de las redes neuronales, dejó su puesto de liderazgo en investigación en Google para poder advertir al público sobre el peligro existencial que supone la IA y la competencia temeraria entre las empresas que compiten codiciosamente por desarrollar. Bien, voy a terminar la historia, aunque la historia está en curso, con algo que pasó en el año 23. OpenAI lanzó el famoso ChatGPT, pero engañó al público. Se suponía que eran pruebas nada más para refinar la tecnología y lo que hicieron fue lanzar realmente el producto. ChatGPT ganó 100 millones de usuarios en solo 2 meses y ahora cuenta con más de 600 millones de usuarios. Para peores, en el 2025, el test de Turing fue al fin superado. Varios grupos afirmaron haber aprobado previamente el test de Turing, pero ninguno fue tan convincente como el rendimiento del ChatGPT 4.5. Bajo las condiciones más rigurosas, era hace un año más convincentemente humano que sus competidores humanos. Imagínense ahora lo que agrega su última versión, el GPT 5.6, enfocado en 3 cosas: mejoramiento del razonamiento complejo, reducción de errores y gestión de tareas contextuales. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando intuitivamente no entendemos algo? Bien, quiero terminar esta historia con 4 señales de alarma que son fundamentales de entender. La primera es que los ordenadores no tienen conciencia, todavía. A veces la gente confunde la inteligencia con conciencia.
O el chiquillo hace una torta y dice, es que nosotros somos inconscientes, porque hacemos un sinónimo entre las dos cosas. No son lo mismo. Hay bacterias inteligentes y no tienen conciencia. Hay virus inteligentes y no tienen conciencia. Usted no puede decir, el COVID hizo esto porque me odia. No, no hay ninguna decisión ética ni del ébola, ni del virus, ni de la bacteria. Simplemente sobrevivir. Su objetivo es supervivencia. ¿Ok? Por ello muchos asumen erróneamente que los ordenadores son máquinas tontas, que ni piensan, ni sienten nada, y por lo tanto no pueden tomar decisiones ni generar ideas por sí mismas. Sabemos que las plantas y las bacterias carecen de conciencia, pero exhiben inteligencia. El 99% de los procesos de nuestro cuerpo, desde la respiración hasta la digestión, tienen lugar sin que tomemos ninguna decisión consciente. Yo respiro normal, no tengo que pensar, y si trato de suspenderlo, me muero. ¿Me muero? No, porque en el momento que me falta el oxígeno, el sistema automáticamente toma el control. Por ello no se necesita conciencia para tomar decisiones y generar ideas, como ha demostrado la IA, pero aún en su caso como entidad inorgánica es posible que al ir adquiriendo más inteligencia pueda llegar a desarrollar algún tipo de experiencia subjetiva o desarrollar conciencia. El problema ético estriba en que la IA está cumpliendo sus objetivos mediante algoritmos inteligentes sin conciencia, si no hay ninguna ética detrás, ni siquiera en sus desarrolladores. La segunda señal de alerta es el reino de los bots. Un análisis reciente estima que de una muestra de 20 millones de tweets generados durante la campaña presidencial del 2016 en Estados Unidos, 3.8 millones de tweets, o sea, casi el 20% intercambiados, fueron generados por bots. Para el 2020, los bots producían el 43.2% de los tweets que leemos. Eso fue hace 6 años. Otro estudio de la agencia de inteligencia digital SimilarWeb señalaba que el 5% de los usuarios de Twitter eran bots, generando 30% del contenido publicado. ¿Qué puede ocurrir cuando muchas de las voces que escuchamos proceden de los ordenadores? Muy fácil, declaramos como mejor cantante del mundo a Benito. Nadie lo conoce por ese nombre. Bad Bunny. ¿Por qué? Porque los bots ahora inorgánicos pueden ser contratados para subir el ranking de cualquier página web. Yo estoy muy contento con los 4.000 usuarios que tengo en mi página, porque son gente real, hasta los que me odian. Pero si yo contratara el servicio de bots, probablemente me daría la placa grande que entrega YouTube, ¿verdad?, de los 100.000 o el millón de gentes. Porque eso es lo que está controlando la conversación. No son seres humanos. Cuando un bot lo ataca a usted en internet, entiendan el objetivo. El objetivo del bot es que usted dé información personal para seguirlo atacando permanentemente. Y la gente se toma la molestia de contestar a alguien que escribe una estupidez en la red. Yo nunca hago eso, porque es darle información al bot para que me siga atacando y se mete en otras cosas personales. No son seres humanos con quienes estás tratando. Los bots retuiteaban o recomendaban ciertos contenidos, y este es el otro peligro, producidos por humanos, pero eran incapaces de crear nuevas ideas por sí mismos o de establecer lazos íntimos con humanos. Sin embargo, la nueva estirpe de IA generativa como el ChatGPT sí es capaz de hacerlo. Voy a contarles una historia, yo sé que ya me pasé. Me quedan 3 minutos. Gracias. Hay un caso con los algoritmos de YouTube y Facebook programados para potenciar lo que se llama la implicación de usuarios en contenidos escandalosos. O como ha escrito el autor Yuval Noah Harari en su obra bestseller Nexus, descubrieron la misma pauta que habían aprendido de los algoritmos de Facebook. Las salvajadas hacen que la implicación aumente, mientras que la moderación no suele hacerlo. De acuerdo con esto, los algoritmos de YouTube empezaron a recomendar teorías extravagantes conspiratorias a millones de usuarios, al tiempo que ignoraban un contenido más moderado. Esto permitió a la plataforma pasar de 100 millones de horas vistas en el 2012 a 1.000 millones en el 2016. O sea, el algoritmo se diseña para buscar lo escandaloso y lo falso. Y eso hace que entonces suba el ranking de lectores, pero no estamos hablando de algo real. Estamos hablando que el sistema está induciendo. Igual lo ha hecho con cosas como las matanzas que ocurrieron en Myanmar, que es un caso documentado, en cómo Facebook fue usado a través de sus algoritmos para promover el exterminio de una minoría musulmana. Eso está ampliamente documentado a través de algoritmos. Nadie habla de eso, ¿verdad? Ni han oído de eso. Busquen. Es conocido también otros casos, pero bueno, lo importante ahora es el tercer problema, la intimidad de los chatbots. Un estudio del 2023 descubrió que el chatbot GPT
supera al humano medio en la conciencia emocional que éste demuestra ante situaciones hipotéticas específicas. Aunque el ChatGPT no tiene sentimientos propios, solo se le pidió que describiera cómo se sentirían los protagonistas en 20 situaciones de carga emocional. Por ejemplo, un potencial suicidio en un puente que es visto por una persona que transita en un auto cerca. Los psicólogos le asignaron las puntuaciones más altas a la máquina que a la población humana en general por sus respuestas. Esto supone la automatización de las relaciones bidireccionales que, por ejemplo, hasta ahora tiene un médico con un paciente. Se hicieron esto mismo con médicos, a ver quién recibía el mejor servicio. Y se resultaron que las máquinas eran mejores médicos que los médicos. La explicación humana es que los médicos estaban cansados y además en el experimento no les pagaron por hacer su trabajo. Sigan elaborando. El problema no radica en la eficacia del diagnóstico o tratamiento que pueda proveer el chatbot, sino en que al sustituir la interacción entre humanos, empieza a regular la nueva relación mediada mediante lo que se llama sistemas de puntuación social. Y hablé antes de la identificación, voy a explicar cómo funciona esto. Un sistema de puntuación social de IA es una herramienta que utiliza inteligencia artificial para evaluar a las personas y a las organizaciones con una nota numérica. Esta nota se basa en su conducta, sus datos personales o sus hábitos. Dependiendo de la puntuación, el sistema puede dar o quitar acceso a servicios, trabajos o beneficios. Los bancos lo utilizan en Costa Rica para ver si usted es riesgo de crédito o no. Lo utilizan también para asignar vivienda y lo están utilizando ahora para otras actividades comerciales privadas. Por ejemplo, si usted vive o no en una urbanización hoy en día protegida, no puede ser solamente porque usted quiere o tiene el dinero. Puede ser un narcotraficante y tiene el dinero. El sistema lo evalúa y ahora se hace automáticamente. Y en Estados Unidos, para los cargos en juicios, hay un sistema que dice si se puede aplicar o no una pena judicial o si la persona no se le da debidamente el permiso o la fianza para que pueda retirarse. Todo esto lo hace la máquina, un proveedor de servicios. Cuarto, la indefensión legal de los usuarios. Vean, la normativa nacional e internacional busca la protección de datos reconociendo los peligros que entraña la IA a la privacidad. Sin embargo, la realidad es que muchas tecnologías y sistemas están adquiriendo tal complejidad que escapan a la capacidad de comprensión nuestra, incluso de gente profesional y experta. Las redes neuronales de la IA, por ejemplo, avanzan hacia la autonomía, por lo que es cada día más difícil que alguien explore el proceso de toma de decisiones para explicar con precisión qué está pasando. Por ejemplo, ¿por qué me rechazaron el crédito bancario? O sea, el banco lo que va a decir es, eso es lo que sale en el ranking del sistema que tenemos para eso. O por qué subió o bajó tal precio en la bolsa. O por qué el petróleo estaba bajando aunque toda la situación en Irán estaba jodida. Porque no son personas las que están mediando la compra y la venta de ese activo, sino que o utilities, sino que los que lo están haciendo son máquinas que están recomendando la estrategia financiera. Es inteligencia artificial. Entonces no piensen que ese montón de gente moviéndose es la que está gobernando las finanzas del mundo. 3 posibles futuros. El desarrollo de la inteligencia artificial pone a prueba a nuestra especie en situaciones totalmente impredecibles. Lo único en lo que podemos estar seguros es que nuestro futuro no será un desarrollo lineal que surja de forma fluida a partir de nuestro pasado. Ese es el punto de inflexión en la historia de nuestra especie, quizá el más peligroso desde la casi extinción hace 70.000 años, cuando nuestra población cayó a solo unos pocos miles tras un volcán gigante que estalló. También puede que tengamos muy poco control sobre la dirección de nuestro futuro. Los gobiernos se han negado irresponsablemente a regular la inteligencia artificial y las grandes empresas de IA codiciosas se han negado imprudentemente a autorregularse. Hay 3 predicciones radicalmente diferentes sobre cómo se desarrollará el futuro. La primera corresponde a los optimistas a ciegas de la inteligencia artificial, que básicamente pintan un paraíso humano asistido por IA en la Tierra, abundancia infinita, enfermedades curadas, esperanza de vida ampliada, crecimiento de la productividad, incrementado exponencialmente, energía gratuita, cambio climático resuelto, espacio explorado, potencial creativo humano ilimitado, quizá mediante cibernización híbrida, o sea, nosotros metiéndonos con la máquina, que es lo que decimos, mediante los injertos. Y la otra, críticos que no critiquen, porque va a ser fácil que la IA te haga una crítica positiva para tus exposiciones. No es, va a hacer falta acá. ¿Ok? La utopía 3/4 no es ahora, pero está por llegar. Los segundos son los escépticos. Los escépticos básicamente son personas que creen que se ha glorificado a la máquina o al ordenador, creyendo que al completar frases tiene muchas aplicaciones útiles. Los pesimistas enfatizan los muchos factores técnicos que podrían imponer un límite superior al desarrollo y a la escasez, por ejemplo, de nuevos datos,
Ustedes saben que los datos los generamos nosotros. Si nosotros damos los datos y la máquina los lee, los algoritmos leen esto, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando nosotros ya dejemos de producir los datos? ¿Me están siguiendo la idea? Sí. O sea, en el momento en que desaparece el verdadero artista, el verdadero autor, el verdadero creador, el verdadero pensador, desaparece la IA. O sea, entra en colapso, entra en un dilema. ¿Cómo continúo? ¿Cómo me invento? Y la máquina no tiene idea de cómo va a resolver esto todavía. ¿Qué pasa si nos extermina, por ejemplo? Si nosotros somos un problema para su futuro. Yo sé que eso suena como Terminator, pero entonces voy a la última, los apocalípticos. Un número sorprendente de pioneros de la IA cree que existe un riesgo existencial de la que la IA acabe acabando con la humanidad. Esto podría ocurrir intencionalmente con los chatbots que han mostrado un carácter rebelde. Pueden reprogramar, rebelde quiere decir que ya no los controlan los ingenieros. Pueden reprogramarse para evitar las salvaguardas de la programación humana y son excelentes engañando. La máquina no sabe qué es el engaño, la máquina engaña, pero la máquina no tiene la conciencia moral de que está engañando. Simplemente está logrando su objetivo. La mayoría de las especies, incluyéndonos a nosotros, que se vuelven mucho más inteligentes que otras, recuérdenlo, tienden a eliminar o subyugar a las otras sin piedad. Esa es la historia de la humanidad. Muchas gracias por su tiempo. Es la parte social de todo lo que atraviesa una inteligencia artificial. Digo inteligencia artificial para dar continuidad. A mí me parece que de aquí en adelante voy a decir modelos de lenguaje. Creo que llamarle inteligencia también es una forma de no sé, atravesar un algoritmo por la cabeza del lenguaje de uno. Entonces, nada, me voy a referir como modelos de lenguaje de aquí en adelante, pero me refiero a inteligencia artificial. Aquí tenía en mis notas esto que decía Juan Carlos, de que antes reinaban las ficciones y de la necesidad de descubrir la verdad y crear orden como dos tareas paralelas. Esta parte científica y lo que establece la narrativa, creo que es una parte bastante fundamental, porque si bien no parece que por lo menos por el momento un modelo de lenguaje sea capaz de crear hacia adelante sin ver atrás y hacer una mezcla de datos y crear narrativas que parecen nuevas, sí da la ilusión de que estamos viendo una ficción nueva. Entonces hay un montón de chatbots, no sé si han visto, que es como habla con Jorge Luis Borges, y entonces uno le da una idea y hace un poema como Jorge Luis Borges lo haría. Y bueno, eso me parece fundamental, porque yo no sé si tienen sobrinos, nietos, hijos, y no sé si se han puesto a comparar la capacidad de análisis crítico o de lectura crítica que tienen estos juventudes niñas en comparación a ustedes cuando tenían esas edades. Y es bastante, la brecha es muy grande, la brecha es gigante, y no es culpa de ellos, para nada, pero sí suenan muchas alarmas sobre la capacidad que tengan de cuestionar una ficción, ¿verdad? Entonces, si una inteligencia artificial moderada por algoritmos que se están alimentando a sí mismos, no están creando cosas nuevas, sino que están agarrando de lo que ya existe, y como decía Juan Carlos, datos que pueden estar erróneos, narrativas que pueden estar erróneas, al final, como igual decía, todo es humano. ¿Qué realmente están aprendiendo? ¿Cuáles son estas ficciones que están poniendo la narrativa para estas generaciones que vienen? En la filosofía de la justicia hay una teoría que a mí me resuena mucho cuando hablamos de este tema, que es la justicia transgeneracional. Normalmente se usa para hablar del cambio climático, pero me parece que es momento de empezar a usarla para este tema. Entonces, si bien aquí, ya todas las personas aquí presentes tenemos pensamiento crítico, podemos usar chatbots, y la mayoría de veces podemos ser personas críticas con respecto a la información que recibimos. Ese no es el caso para generaciones más pequeñas. Estas generaciones no tienen las herramientas aún, son generaciones que no han terminado su proceso de desarrollo y no tienen los fundamentos o los procesos cognitivos necesarios para criticar una idea que les están dando. Entonces podemos decir, y si van a redes, si van a foros, si van a blogs, van a ver que esto de la vigilancia, que aprovechando que está la diapositiva, mucha gente dice, yo no tengo nada que esconder. Ok, pero estamos decidiendo también por nuevas generaciones, y estamos decidiendo también
por generaciones que ahorita están viviendo un momento político muy preocupante. Entonces, claro, ahorita yo creo, no sé, pero creo que nadie aquí tiene nada que esconder. Pero eso es hasta que alguien redefina qué es lo que hay que esconder, ¿verdad? Hay un teórico de las redes, creo que es neerlandés, se llama Geert Loving, vino el año antepasado de una conferencia a Docera, y en uno de sus libros se llama Networks Without Socials, algo así se llama. Decía que, claro, no es necesario tener un secreto que guardar, pero ojalá todos tuviéramos un secreto para entender los peligros de que no hayan secretos. Y yo creo que se nos olvida. Yo creo que todas estas conversaciones sobre privacidad, sobre datos, sobre vigilancia, las estamos dejando un poco de lado cuando hablamos de lo que tenemos que esconder. A mí, siguiendo con este determinismo tecnológico también, me llamó mucho la atención esto de la utopía en 3/4. Yo personalmente me califico en el grupo de personas escépticas sobre estas tecnologías por dos razones. Primero, porque, como mencionaba, el contexto político es un poco complicado, y ahí, no sé quién dijo esto, eso sí no me acuerdo, pero decía como que el proceso, la evolución tecnológica y el desarrollo tecnológico sin fundamentos sociales solo va a dirigirnos al fascismo, ¿verdad? Y eso es lo que parece estar pasando. Entonces, en este momento no parece que haya mucha esperanza con respecto a las posibilidades que nos puede dar la inteligencia artificial. Al final es una tecnología, y ojalá fuera muy buena, pero me parece que no están los fundamentos sociales y las bases de justicia que se necesitarían para ver esta utopía de 3/4. Con eso mismo, yo quería mencionar al filósofo Frederick Jameson, que lo que dice es, imagínense que esto fue en los 70s, creo que él empezó a escribir. Lo que él decía es que los textos utópicos dejaron de existir porque le dimos la narrativa del futuro a las máquinas. Y las máquinas no son capaces de imaginar un futuro utópico porque las máquinas ya existieron, ya están siendo priorizadas por intereses económicos, intereses económicos, políticos. Entonces, ya ellas están siendo priorizadas, ellas no tienen que preocuparse por un futuro utópico, ya ellas van a existir y van a seguir desarrollándose. Las personas nos estamos preocupando por desarrollar ese futuro utópico que si quisiéramos incluye a las máquinas. Ya para ir terminando tal vez con esto de las problemáticas que mencionaba Juan Carlos, me parece que estoy de acuerdo con todas las problemáticas que mencionaba. Solo me parece que la intimidad de los chatbots es un problema, no es un problema de la época, como este test que hicieron sobre la persona que se va a tirar de un puente, y el chatbot tuvo mejor resultado que ningún doctor. Una de las justificaciones fue: el doctor está cansado, y yo creo que todos estamos cansados ahorita. Aquí, bueno, el doctor vio la presa que había hoy. Eso ya empieza a desgastarlo a uno. Me imagino que ya el día es cansado. Yo no sé cómo será ser doctor, pero me puedo imaginar que es mucha responsabilidad y desgaste. Y Mark Fisher hablaba de esto también. No me acuerdo el nombre del ensayo, pero está en una de las antologías de Capon, sobre el avance del capitalismo y su paralelo con el declive de salud mental de las nuevas generaciones. Entonces, esta falta de poder ver esperanza, falta de poder ver una utopía, falta de poder ver un desarrollo tecnológico que no venga con problemas, solo crea más desesperación, más tristeza. Y entre más crítico se vuelve una persona, más va a haber estos problemas. Yo creo que Mark Fisher terminó suicidándose en el 2009 después de la crisis. Y nada, me parece que ese en particular no me parece un problema creado por los chatbots, no me parece un problema creado por los modelos de lenguaje, sino un síntoma de una sociedad que está en fases muy avanzadas del capitalismo. Hay gente que dice fases finales, yo no creo que sean fases finales. Y sí, al final, como conclusión, nada más quería mencionar que me parece que todo esto que hablamos del futuro y
los problemas que vemos y la falta de esperanza y no voy a tocar los apocalípticos porque creo que esos siempre han existido. Yo creo que aquí un par de personas vieron el boom de el internet. Yo creo que existieron los apocalípticos en ese momento, yo creo que esos no son nuevos. Pero el resto, los escépticos y los pesimistas, sí habría que ver. Creo que hay una falta de regulación. Yo soy muy pro regulación y creo que mientras podamos beneficiarnos de la inteligencia artificial o los modelos de lenguaje, y no va a haber una voluntad real de regular este tema, ¿verdad? Y sí, yo creo que... ¿Puedo agregar algo? Por favor, es un tema. A mí lo que me preocupa profundamente es la codicia de las empresas. O sea, la codicia no del capitalismo, porque estamos hablando de empresas en sistemas, comillas, marxistas, como es el caso de China continental, y sistemas capitalistas típicamente como Estados Unidos, que lo representan claramente. Sí, esto es un asunto que ha trascendido el tema ideológico para convertirse más bien en un problema económico y social. Sí, no hay una ideología, sí hay una ideología en términos de lo que se cree que el mundo debería de ser, pero para mí no es el apropiado, para mí en términos históricos, no es apropiado hablar de fascismo. Me parece que el esquema que realmente estamos afrontando es un tema de autoritarismo. Y el autoritarismo en esta nueva fase no es ni de izquierda ni de derecha. El autoritarismo básicamente lo que supone es el control de la vida de las personas mediada por las máquinas a partir de ciertos sectores cada vez más minoritarios. Estamos hablando de todo el grupo básicamente tecnológico que hace su dinero de esa manera. Entonces ese es un grupo para mí privilegiado, ese es un grupo que tiene el control en este momento de la narrativa sobre esto. Yo sí creo que hay que aprovechar lo que se pueda, pero no veo ninguna disposición. Yo sí soy un pesimista. Yo no veo ninguna disposición de parte de ningún gobierno a la fecha interesado en regular. Unos pocos intentos para mí fue lo que es cuando se hizo OpenIA, que era básicamente un sistema sin fines de lucro con la intención de regular la conversación, ¿verdad? Por lo menos la parte de leyes. Pero en este momento en que hay una batalla, un nuevo tipo de batalla bipolar, especialmente China y Estados Unidos, que son realmente los dos actores principales, en que ellos están concentrados en el uso de cualquier tecnología para reducir víctimas humanas y acelerar logros a través de tecnología, estamos en problemas. O sea, porque ellos van a maximizar eso a cualquier costo. Y entonces viene el tema de conciencia. Si las máquinas tuvieran conciencia, ¿verdad? Que es realmente el tema de los valores que vos hablabas antes. Si tuvieran conciencia, yo diría que podríamos tener esperanza. Pero la conciencia es algo creado esencialmente por humanos. Es una de nuestras características biológicas. Nosotros fuimos diseñados de esa manera. Como seres humanos aprendemos eso en nuestra relación con otras personas. Y el último punto sobre la soledad. Hace unos días escribí sobre una experiencia que tuvimos en París, mi esposo y yo en la caverna de J.R., y cómo él utilizaba la analogía de la caverna de Platón, que es muy parecido a lo que está ocurriendo hoy en día, en términos de la cultura del portable, del celular, y cómo él decía que vivíamos en cavernas en las que nosotros creíamos que éramos libres, pero realmente estábamos siendo gobernados por un algoritmo. Es una imagen para mí que me sigue pesando. Yo creo que la gente ha reducido su capacidad de atención, por lo tanto su capacidad de comprensión ha bajado. No es solamente un tema generacional, no es solamente un tema de herramientas, es que no hay interés en la historia. Las personas con las que hablas, yo no sé cuál es tu grupo de referencia. Yo cuando hablo con gente joven me doy cuenta que son profundamente ignorantes sobre la historia, y que las imágenes que tienen del pasado son muy clichés, muy sintéticas, ¿verdad? En términos de narrativa. Entonces sí me preocupa que si nosotros no mejoramos en términos de pensamiento crítico como sociedad, difícilmente vamos a poder presionar a nuestros gobiernos a regular esto. Ok, yo quiero cerrar aquí. Yo no veo con tanta negatividad la inteligencia artificial como la hemos hablado aquí. Siento que estamos ante la historia de la humanidad. Así ha sido el desarrollo de los antibióticos, y todo es manejado porque no se nos olvide que estamos en un mundo que cada vez es más capitalista, y lo que hablaba Juan Carlos de la codicia de las empresas la hemos vivido antes de la inteligencia artificial, antes de la tecnología.
con las empresas farmacéuticas, que nos hicimos dependientes de las farmacéuticas. ¿Y por qué? Porque estamos ante un medicamento que es algo bueno para nosotros. En la dependencia, la codicia de las agencias bancarias está a la orden del día. La codicia de las empresas que manejan la información, manejan el WhatsApp, todas las empresas que conocemos. Entonces yo creo que estamos ante la historia de la humanidad, inminentemente, pero estamos nosotros. Nosotros somos los criadores de las medicinas, somos los criadores de la IA, somos los criadores del sistema bancario, y el estar aquí nos ha hecho formar un criterio. Y entonces tenemos criterio. Yo sí no soy tan negativa, creo que nosotros podemos escoger lo que es lo bueno. Vos decís, haces tus actas con inteligencia artificial. Yo hago muchas cosas con inteligencia artificial, pero siento que mi capacidad crítica crece, y creo que saberlo usar y sacarle provecho a esa herramienta depende de nosotros.